Buenas noches a todos, Dios les bendiga. Quiero ir ya derecho a la palabra. Hoy tenemos la cena del Señor, así que quiero aprovechar el tiempo que tenemos y comenzar con ustedes a leer a partir del capítulo 26. ¿Recuerdan ustedes que el domingo pasado estuvimos hablando de algo precioso que una mujer hizo por el Señor? Una forma de oración de verdad sumamente profunda y sincera, pero sobre todo que aprendimos de María. Si tuvimos que recordar algo que aprendimos de María, María sabía a qué lugar, cuál era el mejor lugar donde ella podía estar. Y vez tras vez, en diferentes circunstancias de su vida, ella sabía a dónde tenía que ir. ¿Qué lugar era ese? A los pies del Señor, ¿verdad? Y eso creo que nos quedó a todos lo más fijo, marcado, que nos quedó de la palabra. Pero como les dije por arriba el domingo pasado también, es muy fuerte el contraste que Mateo y en los evangelios aparece sobre justamente una mujer sencilla, humilde, sincera y dispuesta a darlo todo por el Señor, sin condiciones, en contraposición contra un hombre que aparentaba ser un discípulo, un alumno del maestro, un servidor de Dios, con todo lo que de afuera pareciera, pero sin embargo con un corazón sumamente egoísta y buscando beneficios del Señor aparte de Cristo, ¿no? Todos sabemos de quién estoy hablando, porque aparece ahí los dos juntos. Es Judas, ¿sí? Judas Iscariote. Había dos Judas. Que hablo es Judas Iscariote, el que le traiciona a Jesús, ¿no? Y esa contraposición entre la luz y las tinieblas es tan fuerte entre uno y otro. Pero por otro lado también impresiona que estando tan cerca del Señor existiese estos dos contrapuntos. Y si uno mirase el cuadro desde afuera y conociera a las personas que estaban allí y lo que pasaba, es muy posible que si tuviese que elegir quién estaba más cerca del Señor entre Judas y María, creo que la gran mayoría, los discípulos mismos son un ejemplo de esto, eligiesen a Judas por sobre María, por razones culturales, de género, de ministerio especialmente. Hubiesen elegido sin duda a Judas por sobre María, y qué equivocados estarían, porque en realidad el único que puede ver un corazón realmente como está es el Señor y no nosotros, ¿sí? Así que voy a leer, miren, es mucho, pero voy a leer bastante varios versículos, pero me voy a concentrar especialmente porque quiero hablar de un tema puntual, que ahora no les voy a decir, ahora van a ir descubriendo a medida que vamos avanzando. Pero me voy a concentrar a partir del versículo 31 en adelante, pero quiero leer antes porque voy a dejarles algunas cosillas nomás de los versículos anteriores, pero después concentrarme en el versículo 31 en adelante. Y dice así la palabra de Dios del versículo 20. ¿Lo tienen ahí? Capítulo 26, versículo 20 de Mateo. ¿Sí? ¿Amén? Bien. Dice así. Al atardecer estaba Jesús sentado a la mesa con los 12 discípulos. ¿Recuerdan? Y mientras comían, dijo, ya habían servido la cena, era la cena pascual, comenzaba la fiesta de la Pascua que duraba varios días, ¿sí? Y estaban todos preparados en la cena, lo que nosotros conocemos como que se pintó cuadros y se hizo un montón de cosas. Hasta hoy conocemos que es la última cena, el famoso cuadro de Leonardo da Vinci, uno de los más famosos, ¿verdad? Creo que la Mona Lisa es más, pero ese fue también uno de los últimos cuadros, uno de los más famosos cuadros. Y podríamos decirle la última cena o la primera cena, la que están por celebrar Jesús. Porque sí, por un lado es la última, con los discípulos allí de esa forma. Pero por otro lado, si piensan en la historia y en lo que venía de la multitud de discípulos que iban a venir a través y creer a través del testimonio de ellos, estaba simplemente hablando de la primera cena. Hoy vamos a participar de una más.
como esa que Jesús hizo, ¿verdad? Entonces, dice así, estaban sentados a la mesa con los 12 discípulos y mientras comían dijo, en verdad les digo que uno de ustedes me entregará. Ellos profundamente entristecidos comenzaron a decir uno por uno, ¿acaso soy yo, Señor? Él respondió, el que metió la mano al mismo tiempo que yo en el plato, ese me entregará. El Hijo del Hombre se va, según está escrito de él, pero ay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Mejor le fuera a ese hombre no haber nacido. ¿Escucharon? Mejor le hubiese sido a ese hombre no haber nacido. Judas, el que lo iba a entregar, dijo, ¿acaso soy yo, Rabí? Otra versión lo mismo que traduce maestro. Fíjense la diferencia en la pregunta entre el resto de los discípulos, que Mateo luego se da cuenta y lo escribe, y lo que Judas contesta. El resto dijeron, ¿acaso soy yo, Señor? Y Judas dice, ¿acaso soy yo, maestro? Tú lo has dicho, le contestó Jesús. Mientras comían, Jesús tomó pan y habiendo bendecido, lo partió y dándoselo a los discípulos, dijo, tomen, coman, este es mi cuerpo. Y tomando una copa y habiendo dado gracias, se lo dio diciendo, beban todos de ella, porque esta es mi sangre del nuevo pacto que es derramada por muchos para el perdón de pecados. Les digo que desde ahora no beberán más de este fruto de la vid, hasta aquel día cuando lo beba nuevo con ustedes en el reino de mi Padre. Y después de cantar un himno, como se hacía siempre en este tipo de cenas de Pascua, salieron hacia el monte de los olivos. Entonces Jesús les dijo, y acá empiezan a prestar más, vean, méteme más en lo que vamos esta noche. Esta noche todos ustedes se apartarán por causa de mí. Pues está escrito, heriré al pastor y las ovejas del rebaño se dispersarán. Pero después de que yo haya resucitado, iré delante de ustedes a Galilea. Pedro le respondió, aunque todos se aparten por causa de ti, yo nunca me apartaré. Jesús le dijo, en verdad te digo que esta misma noche, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Pedro le dijo, aunque tenga que morir junto a ti, jamás te negaré. Y todos los discípulos dijeron también lo mismo. Como diciendo, sí, Señor, igual que Pedro, tampoco, todo, si tenemos que morir, no importa, no te vamos a dejar. No, todos conocemos la historia, ¿no? Entonces Jesús llegó con ellos a un lugar que se llamaba Getsemaní y dijo a sus discípulos, siéntense aquí mientras yo voy allá y oro. Y tomando con él a Pedro y a los 2 hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse. Entonces les dijo, mi alma está muy afligida, hasta el punto de la muerte. Quédense aquí y velen junto a mí. Y adelantándose un poco, cayó sobre su rostro, orando y diciendo, Padre mío, si es posible, que pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú quieres. Entonces vino Jesús a los discípulos y los halló durmiendo y dijo a Pedro, con que pudieron velar una hora, con que no pudieron velar una hora junto a mí. Velen y oren para que no entren en tentación. El espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Apartándose de nuevo, oró por segunda vez, diciendo, Padre mío, si esta copa no puede pasar sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Vino otra vez Jesús y los halló, ¿cómo? Durmiendo, porque sus ojos estaban cargados de sueño. Dejándolos de nuevo, se fue y oró por tercera vez. Y dijo otra vez las mismas palabras. Entonces vino a los discípulos y les dijo, ¿todavía están durmiendo y descansando? Vean, ha llegado la hora. Y el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. Levántense, vamos, miren, está cerca el que me entrega. Amén. Hasta ahí la palabra del Señor hoy, Señor.
Mi Dios. Posiblemente, mi Dios, yo estoy seguro que este haya sido el momento más difícil siendo un hombre aquí en esta tierra. El momento de mayor lucha, más que los 40 días en el desierto, y aún posiblemente, excepto cuando cargaste todos los pecados, el sufrimiento, el castigo y todo eso. Oh Señor, y aún así tú te mantuviste fiel. Preferiste, Señor, hacer la voluntad del Padre antes, mi Dios, que poder no beber esa copa. Gracias, Señor, por tanto amor, siendo que vos tenías el poder para poder rechazarla. Y aún así seguirías siendo justo. Pero tú eres más que un Dios justo, eres también un Dios justo, pero lleno de amor y misericordia, de gracia. Estuviste dispuesto, Señor. Y aquí en estas palabras hay muchas enseñanzas, mucha riqueza. Ayúdanos, Señor, a poder desarrollar una de ellas en esta noche y que tu palabra pueda producir en nuestras vidas una transformación, un cambio, un deseo profundo de nuestros corazones. Que sea un despertar también para cada una de nuestras vidas, Señor, de una relación más profunda contigo. Ayúdanos a no dormir en estos momentos, Señor, a no dormir en este mundo que está en tinieblas, a no dormir, Señor, con el vaivén que el mundo ofrece, de tantas ofertas de entretenimiento, de poner nuestra mirada en este mundo en lugar de las cosas del cielo. Ayúdanos, Señor, a no dormir, a estar despiertos, a velar. Te pedimos, mi Dios, ahora que tu palabra pueda ser un llamado, como la atalaya, Señor, avisaba cuando venían los enemigos. Tu palabra puede ser un llamado a despertar, a luchar la buena batalla de la fe. Danos la gracia en esta noche, Señor. Te pedimos, confiando en ti, reprende toda obra del enemigo. Señor, toda influencia, Señor, que quiere distraer, traer confusión, Señor, y que tu presencia, Señor, porque allí donde está tu espíritu, allí hay libertad, Señor. Traiga libertad a los que están cautivos y vida, Señor, en medio de la muerte. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén y amén. Saben, como les dije, hay muchas cosas para ubicarnos, pero recuerden entonces, estamos en los últimos días ya. Jesús está pronto a la cruz. Había mandado a los discípulos, unos versículos antes, a participar. Ya había pasado esa noche de María, era el otro día. Y los discípulos le preguntaron, ¿dónde vamos a celebrar la Pascua? Eran judíos y la fiesta de las más importantes se tenía que celebrar. Y Jesús les dice que para otra predicación, aunque me salté esta vez, y le dice, bueno, vayan a tal casa, van a encontrar un hombre con un cántaro y síganlo, y cuando lleguen ahí le dicen, el maestro quiere celebrar la cena en tu casa. Y esto ellos ya, y de forma increíble, este hombre ya sabía lo que estos hombres venían a preguntarle, ya tenían el lugar listo, y allí es donde celebran la cena y donde ahora están. No sabemos la casa de quién era, pero allí estaban. Algunos dicen que podría ser algún pariente de Marcos, o posiblemente de un papá de Marcos, que estaban allí donde celebraron la cena. Y es posible también que aún el Getsemaní, que ahora vamos a hablar, el huerto de la prensa de aceite de los olivos, era también un lugar de alguna persona cercana a Jesús, porque era un lugar donde Jesús conocía perfectamente y donde los discípulos conocían perfectamente, donde se iban siempre a orar. Por esa razón es que Judas sabía dónde encontrarles, porque era un lugar que era normal que Jesús se apartara con sus discípulos para orar, y eso Judas pudo dirigir a la turba que apresó a Jesús, conociendo dónde Jesús siempre se iba en los momentos de oración, ¿no? Era un lugar predilecto, interesante, un lugar puntual donde Jesús tenía de ir con los discípulos a orar cuando estaba por esas regiones. Entonces, pero ahora quiero simplemente decir algunos pequeños detalles sobre Judas rápido, porque quiero ir después al tema puntual. Y impresiona a Judas por muchas razones, ¿no? Se puede, y algunas enseñanzas que nos deja. Primero, se puede disfrutar de grandes privilegios espirituales, hacer una gran profesión de fe, y sin embargo tener un corazón completamente lejos del Señor.
Judas Iscariote tuvo los mayores privilegios espirituales y religiosos posibles. Piensen. Fue escogido, llamado por Jesús como apóstol. Fue compañero de Cristo. Caminó donde él andaba. Llegó a ser punto de tal confianza que uno piensa, tenemos que administrar el dinero. Vamos a darle a alguien que sea confiable. Aunque Jesús sabía. No sé cuándo Jesús supo. No lo sé. Porque recuerden, Él es Dios 100%, pero también era hombre 100%. Y a medida que el Espíritu le iba revelando ciertas cosas, Jesús no tenía el conocimiento del Padre, siendo encarnado. ¿Verdad? Es un misterio todo ese proceso, pero sin duda al final Jesús sabía. Sin embargo, disfrutaba de la confianza, de tal punto de la confianza de sus compañeros que, aunque Jesús sabía en la última cena quién era, ninguno dudó de Judas. Ninguno se avivó que Judas hasta que Jesús vino, al final de esto que le leí, a buscar a Jesús. Recién ahí ellos se dieron cuenta quién era el que le iba a entregar. Era tal la confianza, compañero, fue testigo de los milagros del Señor, vio todos los milagros. Vio a Lázaro salir de la tumba. Vio la multiplicación de los panes y los peces 2 veces. Vio a Jesús caminar sobre las aguas. Vio a Jesús sanar ciegos, sanar sordos, sanar paralíticos. Todo lo vio en primera persona. Y por la palabra de Jesús simplemente estaba ahí y vio todo eso. Escuchó los sermones más preciosos que nadie podía escuchar. Esas palabras que aún Moisés mismo hubiera dado su vida para escuchar. De la boca del Señor de la vida. Sin embargo, a pesar de todas esas riquezas, y de vez tras vez escuchar durante casi 3 años, Judas no creyó. ¿Se acuerdan que les dije, miren cómo Judas llama a Jesús? Todos le dijeron Señor. Judas no creía que era el Señor. Él lo llama Maestro. Judas esperaba que él sea el Mesías para gobernar la tierra, pero nunca esperó que el Mesías tenía que morir. Nunca quiso ese Mesías. Nunca creyó. Hermanos, y esta es una seria advertencia para muchos de nosotros. Muchos que vez tras vez escuchan la palabra y reciben la palabra con claridad una vez tras otra de muchas formas. Y aún a veces pueden llegar a cantar la alabanza y venir a la iglesia y hacer un montón, pero si tu corazón no se rinde por completo ante el Señor, y sobre todo, Él no es el Señor de tu vida, mi querido, puedes estar en el mismo peligro que Judas. En el mismo peligro que Judas. Y la segunda situación, la segunda cosa que quiero dejarle es simplemente Judas, y puede ser mucha, pero es la situación irreparable y terrible de todos los que mueren sin haber entregado su vida a Jesús, sin haberse convertido. ¿Qué dice el Señor de Judas? Mejor le hubiese sido no haber nacido. Hermano, y a veces pensamos que Judas en el infierno va a tener un castigo peor que el resto, que no cree en Jesús. ¿Qué piensan? ¿Pensaron alguna vez? Porque no, es verdad, hizo terrible pecado Judas. ¿Sí? Lo que Jesús está describiendo, el mejor le hubiese sido no haber nacido, creo que calza perfectamente bien a todo aquel que rechaza a Cristo. ¿Sabe? Vivir, haber nacido sin haber vivido espiritualmente y pasar toda tu vida, te va a llevar al mismo punto que Judas. Y allí delante de Dios, cuando llegue el juicio para perdición, cuando llegue el juicio final, vos no vas a poder decirle, pero yo no fui tan malo como Judas. Mi querido, tu lugar
Si no crees en Jesús hoy, tu lugar va a ser al lado de aquel que cometió tan vil acto y traicionó al Señor Jesús. Porque es allí, y allí no hay más remedio. Allí no hay más salvación. Podés decir entonces como Judas, yo escuché todos los mensajes, estuve ahí, estuve en primera, segunda, tercera fila hasta lo último allá. Yo siempre estuve, escuché, leí, a veces hasta capaz que leí la Biblia. Y capaz que alguna vez le hablé a Dios. Pero si no crees en Jesús, si no te entregas a Él, de nada te va a servir. Ven a Cristo hoy. Pero de eso, y luego de eso, viene la institución de la cena. Es posible que Judas no estuvo. Miren, Judas hasta fue lavado por los pies por Jesús mismo. Y después de esto, posiblemente Judas, una vez que Jesús le dijo, bueno, ya sé que sos vos. Yo creo que Judas lo entendió, sin duda, aunque ninguno de los discípulos lo entendió. Salió a buscar y a preparar aquello que iba a hacer. Qué terrible, ¿no? Y podemos hablar de muchas cosas. Podemos hablar después de lo que pasó con Judas, la diferencia entre remordimiento y verdadero arrepentimiento, que son dos cosas completamente diferentes, pero no es para hoy. Será en algún otro momento. Sobre la vida de Judas. Pero quiero ir al versículo 31. Después empieza lo de la Santa Cena, pero como vamos a ir a la Santa Cena y no quiero tomarme más tiempo, quiero ir al versículo 31 porque de esto quiero. Y empieza el versículo 31 con una palabra del Señor, que en realidad es una profecía del profeta Zacarías, hablando de lo que ahora iba a acontecer. Porque ahora, bien, y a mí me gusta esto, aunque a los discípulos le dura muy poco, y creo que es sano. ¿Vieron cuando Jesús dice, uno de ustedes me va a traicionar? Todos sin excepción dijeron, ¿seré yo, Señor? Había en ellos, yo no creo que haya sido por compromiso. Y ellos no contestaron, no, yo no, Señor. Sino había una sana desconfianza en ellos mismos. Ay, Señor, no me diga que voy a ser yo. Más o menos sería esa la pregunta. No me va a decir, Señor, que yo voy a hacer esa macana. Por favor, decime que no. Eso fue un poquito el tenor de la pregunta de los discípulos. Nada más que cuando Judas llega, ya no es ese el tenor, sino tratando de disimular aquello que Judas ya sabía que iba a hacer. ¿Verdad? La hipocresía de Judas. Pero entonces Jesús le dice, versículo 31, esta noche todos ustedes se apartarán por causa de mí. Todos. Pues escrito está, y ahí viene la profecía de Zacarías. Heriré al pastor y las ovejas de del rebaño se dispersarán. Pero miren, qué hermoso, ¿no? Una vez que dice eso, Jesús en el versículo 32 dice, pero después de que yo haya resucitado, iré delante de ustedes a Galilea. Y ahí aparece ¿quién? Por supuesto, ¿quién va a aparecer? Siempre el que aparece y habla por todo y siempre con tremenda confianza sobre sí mismo. Pedro, dice, le respondió, aunque todos se aparten por causa de ti, yo nunca me apartaré. Jesús le dijo, ay, Pedrito, si supieses lo que viene y lo que vas a hacer. En verdad te digo, como diciendo Jesús está hablando, diciendo estas palabras, como diciendo, Pedro, a ver si me entendiste, esto, lo que te estoy diciendo va a pasar. En verdad te digo, esta misma noche, antes que el gallo cante, no me vas a negar una vez, ni dos, sino 3 veces. Pedro le dijo, aunque tenga que morir junto a ti, jamás te negaré. No solamente le dice no al Señor, sino redobla la apuesta. Dice, mira, Señor, porque dijo, me van a apresar y ustedes se van a ir. Ahora dice, aunque tengan que morir, yo no te voy a dejar. Y en este proceso también se prende el resto, porque dice, y todos los otros dijeron lo mismo. Sí, sí, Señor, nosotros también, así como Pedro, nosotros tampoco te vamos a dejar. Si tenemos que morir, Señor, vamos a la muerte. Ningún problema. Todos sabemos lo que solamente algunas horas después sucede con cada uno de ellos, sin excepción. ¿Saben qué sucede?
se cumple lo que Jesús dijo. Simplemente. Aquello que Jesús había profetizado, que fue profetizado hace 600, 700 años antes, se cumple al pie de la letra de lo que el Señor había dicho. Ahora, este es un cuadro de la realidad humana, pero también de cómo somos los seres humanos. Y creo que está puesto ahí. Todos estos versículos que vamos a leer tienen que ver con esto. Espero que puedas transmitirles lo que yo creo capto en estos versículos. ¿Saben? Estos versículos que vamos a leer y vamos a ver ahora, se puede predicar. Hay muchos puntos principales que se pueden predicar. Yo quiero tomar uno de ellos, concentrarme en un aspecto y con la ayuda del Señor poder llevarles a una conclusión de lo que vemos aquí, de cómo somos los seres humanos, en contraposición de cómo es el Señor aunque nosotros seamos así. ¿Entendieron? Fue trabalengua. Cómo somos los seres humanos en contraposición de cómo es el Señor en su gracia y misericordia, aunque nosotros seamos de esta forma que vamos a ver ahora. Un contraste entre la firmeza de Cristo, de ir a la cruz, de morir por todos, en contraste con la debilidad humana en cuanto a ser fieles a Dios. Un profundo contraste entre las dos cosas. Y en todo esto aflora una respuesta de parte de Dios, un camino, una realidad de debilidad del ser humano y una necesidad real de ir otra vez, y volvemos a María, al único lugar a donde tenemos que ir, a los pies del Señor. La necesidad nuestra del Señor en todo. Primero, les voy a tratar de mostrar de varias formas. Primero, si ustedes prestaban atención a los últimos versículos, cuando habla, aparece una palabra que se repite varias veces, es todos. Todos me van a abandonar. Todos me van a abandonar. El primero que dice, versículo 31, todos ustedes se apartarán. ¿Cierto? Y Pedro contesta, aunque todos lo hagan, yo no lo voy a hacer. Y termina diciendo, y todos ellos, el versículo 56, al final cuando sucede el arresto, y todos ellos los dejaron y huyeron. Todos, sin excepción. Ahora, lo maravilloso de todos, ¿saben qué? Que sin embargo, todos ellos fueron salvos. A pesar de la debilidad, a pesar de la traición, de la falta de fidelidad, no traición, falta de fidelidad de ellos, aunque habían prometido todo eso, sin embargo, ninguno de ellos se perdió. Lo encontramos a todos ellos allí en Pentecostés. Es más, lo encontramos todos ellos en el proceso donde Jesús empezó a aparecer después de la resurrección. Todos ellos fueron restaurados. Miren, el cuadro que les marqué recién. La debilidad en la fidelidad. Le fallaron al Señor. Pero el Señor no le falló a ellos. Es más, cuando Jesús dice, mirad, me van a abandonar todos, pero cuando yo resucite, vayan todos, ¿a dónde? A Galilea. Y allí me encontraré con ustedes. Ella sabía todo lo que pasaba y sin embargo, aún así Él fue a la cruz. Y sin embargo, aún así Él sabía que iba a restaurar la vida de todos ellos. También, y especialmente, la vida de Pedro. Y acá me centro en Pedro un poquito, en las cosas que dice. Sí, la vida de Pedro. Aunque todos se aparten por causa de ti, yo no me voy a apartar de ti. En el momento en que Pedro dijo esto, ¿qué piensan? ¿Lo dice para quedar bien con Jesús o Pedro tenía la firme intención de realmente no apartarse del Señor? Yo estoy seguro que Pedro tenía la firme intención. Estaba diciendo lo que para él en ese momento era pura verdad. Pedro está diciendo, Señor, yo no te voy a dejar. ¿No nos suena a nosotros muchas veces con Dios? Señor, no te voy a fallar más. No más, Señor.
Señor, no voy a dejar de esto. No más, Señor. No me voy a callar más. No me voy a callar más, Señor. Y si me preguntaran, si yo tuviera que hacer una lista de las veces de no más, Señor, en mi vida, mi querido, no me alcanzaría el cuaderno para completar. Así como a Jesús para hacer los milagros, a mí para las veces que fallé. Pero realmente lo decía de verdad. 3 cosas que dice Pedro donde radica y se ve claramente su propia debilidad y la razón por la que falla. La primera importante, trató la palabra de Jesús recién dicha con incredulidad. Usted, a fin de cuentas, no se dan cuenta, pero lo que Pedro está haciendo está negando lo que Jesús dice. Pedro está poniendo en duda la veracidad de la declaración de la palabra de Dios. Jesús le dice, cuando me apresen, todos van y todavía le da la palabra y le dice, porque Zacarías pasa, él dice, ¿sucede eso? Y esto fue dicho para ese momento. Y Pedro dice, ¿está equivocado, Señor? No, ¿estás equivocado? Yo no. Ahí le errates, todo lo otro está muy bien, pero ahí, Señor, yo no. Estás equivocado. A fin de cuentas, obviamente, Pedro no le dice, estás equivocado. Faltaba todavía que le dijera, estás equivocado, ¿no? Pero en el hecho en sí, lo que Pedro está afirmando es, Señor, lo que está diciendo no es verdad. En otra palabra, ¿qué es? Señor, está mintiendo. ¡Wow! Cambia cuando uno habla así, ¿no? La cosa se hace más obvio el error de Pedro así. Pero es la realidad. Pedro está diciendo, yo no, Señor, vos no. La segunda cosa, que radica también el error de Pedro se pone, sin darse cuenta, a medirse con el resto. Señor, aunque todos te dejen, yo no. Sí, Señor, la verdad, y yo pienso, Mateo publicando, y sí, Señor, clavado que se vuelve a cobrar impuestos. Seguro, porque mirá, si tantas veces anduvo mal, se va. Y la verdad que, Señor, si te digo acá entre nosotros, los hijos de Zebedeo, cuántas veces pesqué y las veces que le escuché hablar, y capaz que aflojan, Señor. Hasta mi mismo hermano, André, mi hermano menor, yo le conozco, ¿sí? Mío debiluchón, mío flojito. Señor, también. Pero yo, ¿vos me conocés, Señor? ¿Vos sabés cómo soy? Pues yo no. ¿No suena tampoco a veces en la forma en que vemos las cosas y la gente? Así hizo Pedro. Y lo anteúltimo, Pedro dice, nunca, jamás te voy a dejar. Una confianza en él mismo y un desconocimiento de su propia naturaleza y debilidad que realmente sorprende. Porque no era la primera vez que Pedro trastabillaba con esto. Y los mismos discípulos. Pero él estaba confiado, estaba seguro, Señor, yo nunca te voy a dejar. Aunque tuviese que morir contigo, Señor, no te negaré. Una jactancia que llegó al punto que contagió al resto. Que cuando escucharon ellos esto, o llegó a este punto, aunque todos te dejen, Señor, yo no te voy a dejar. Llegó a este punto, los otros ya no se pudieron quedar más callados. Ya es mucho. Ya me comparó que yo le voy a dejar. Ahora está diciendo que hasta que, aunque muera, no dejar. Y ellos empezaron a lo mismo. Señor, nosotros tampoco. Nosotros tampoco te vamos a dejar y vamos a seguirte a donde sea que sea necesario. Así fue la actitud de Pedro ante la realidad de lo que Jesús estaba diciendo. No solamente porque existía esa profecía, sino porque Jesús conocía el corazón de sus discípulos. Jesús conoce el corazón tuyo y mío. Y entiende y sabe de nuestra debilidad y que nuestras palabras y aún nuestras mayores firmezas, a medida que las cosas cambian, van cambiándose.
Y las promesas, gran parte de las promesas que nosotros le hacemos al Señor no duran. Porque está en nuestra naturaleza. Y Jesús más adelante, ahora en el Getsemaní, va a decir algo que es clave y resalta lo que es esto. Entonces, ahora, a pesar de todo eso, de la realidad, de la debilidad de Pedro y los discípulos, a pesar de todo eso y que Jesús sabía, sin embargo, la gracia de Dios se manifiesta y se hace aún más grande. La gracia en medio de la debilidad. Porque si ellos fueran fieles y mereciesen que Jesús muriese en la cruz, ok, era merecimiento lo que ellos recibían, porque ellos eran fieles al Señor. Pero aunque ellos no fueron fieles, y ellos iban a fallarle conscientemente al Señor, a pesar de haber reafirmado y prometido, y todavía llamaba al Señor, diciendo al Señor, vos te equivocás, Señor. Aún así, no vemos en Jesús nunca un reproche. Piensen en ese momento emocional de Jesús. En ese momento donde la angustia empezaba a ganar su corazón y la tristeza invadía su vida. La reacción normal de cualquiera de nosotros sería, manga de mentiroso, dejen de hablar de balde si yo sé lo que van a hacer y todavía tengo que ir a la cruz a morir por usted. No hay ningún reproche de parte del Señor, sino solo su gracia, solo su misericordia, actuando en la vida de los discípulos. Versículo 36. Entonces, Jesús llegó con ellos a un lugar que se llamaba Getsemaní y dijo a sus discípulos, siéntense aquí mientras yo voy allá y oro. Y tomando con él a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse. Entonces le dijo, mi alma está muy afligida, hasta el punto de la muerte. Quédense aquí y velen junto a mí. Hermano, este cuadro que pinta estas palabras son muy fuertes. Realmente muy, muy duras. Fueron los momentos más duros de la vida de Jesús. Dice, llegaron a Getsemaní. Getsemaní significa la prensa de aceite. Una vez vi cómo se hace ahí en el norte de África, cómo hace el aceite. Y es una rueda pesada que hacen girar y va pisando las aceitunas y de ahí va extrayendo el aceite. Y ese lugar allí era un lugar no muy grande, pero se ve que estaba bien cercado, que era conocido por Jesús y posiblemente de alguno de sus discípulos, no de ellos 11, sino el resto de los discípulos que seguían a Jesús, así como Lázaro, así como Simón el leproso, algunos de esos. Y es allí donde, como les dije al principio, Jesús se apartaba siempre a orar. Y tenían un lugar que en otoño traían la prensa y allí podían extraer el aceite de las plantaciones que posiblemente habían antes o en ese momento había. Pero especialmente el lugar donde Jesús iba a orar. Jesús tenía un lugar especial donde retirarse a orar. Siempre allí. Ahora, y dice que llegó con los discípulos, los 11 allí. Judas ya no estaba. Entran el cerco, entran al portón porque estaba cercado. Y ahí cerca de la entrada les dice a los discípulos, quédense aquí que yo me voy a orar. Pero ¿vieron lo que hace después? Jesús tomó a 3, especialmente, y dijo, ustedes vienen conmigo. ¿Saben? Es la tercera vez que Él toma a estos 3. Son los hijos de Zebedeo y es Pedro. Juan, Jacobo y Pedro. Les digo, por si no recuerdan cuáles son las otras veces. Una vez fue cuando resucitó a Talita, a la niña, ¿recuerdan? Que cuando entran a la pieza de ella, solamente ella es de ellos 3. La segunda vez fue cuando les llevó al monte de la transfiguración, que dejó a todos, que prediqué sobre eso, dejó todo abajo y ellos subió con solamente ellos 3. ¿Se acuerdan que apareció Moisés y Elías y ellos querían hacer? Bueno, ¿se acuerdan que Pedro también habla ahí? Y esta es la tercera vez que lo acompaña. Y uno podía pensar, sí, son las personas más cercanas, puede ser. Se merecían
ese privilegio porque eran los más fieles. No, ¿saben que yo veo otra vez gracia en eso? Piensen, cuando Jesús lleva a los tres al monte de transfiguración, los versículos anteriores nos hablan de una de las peores cosas que Pedro hasta ese momento había hecho. Fue cuando Jesús habla por primera vez que le iban a crucificar. ¿Y qué dice Pedro? Señor, no te acontezca tal cosa. Por favor, no, Señor, ¿cómo vas a morir vos? No, que no te pase eso. Por favor, vamos a pedir a Dios que no te pase eso. Y Jesús, ¿se acuerda que le responde? Aléjate de mí, Satanás, porque me eres tropiezo. Y acto seguido, Jesús va al monte, a los pies del monte, y toma a Pedro y lo lleva. Ahora, de vuelta, en la que se manía un ratito antes, Jesús dice, Señor, yo no te voy a traicionar. Yo te voy a seguir, voy a morir por vos. Y Jesús sabía. Pero me van a negar. Dentro de un ratito, el gallo va a cantar. Y vos me vas a negar 3 veces que me conoces. Siquiera que me conoces. Y Jesús lo vuelve a tomar. Y lo lleva otra vez con él en la intimidad. ¿Saben? Esto nos enseña por lo menos 2 cosas que puedo sacar de esta verdad. Podemos ver el corazón de nuestro Padre, perdonador y lleno de misericordia, que a pesar de nuestras caídas y errores, Él no nos deja, ni nos abandona, sino que nos da una nueva oportunidad, y no solamente eso, sino que nos quiere llevar con Él a su presencia, al lugar más cercano, en el peor momento de nuestras vidas, donde nosotros nos sentimos los peores y los menos dignos, por haberle fallado y haber prometido que no le íbamos a fallar, haberle fallado. Sin embargo, Dios no nos deja ahí, sino que nos recoge y nos dice, vení conmigo, vení a la intimidad conmigo, vení a mi presencia, por pura gracia. Hermano, por otro lado, esto también nos enseña que a diferencia de lo que generalmente hacemos cuando cometemos, somos infieles, cuando le fallamos, cuando somos débiles, lo que el Señor quiere que hagamos es que vayamos a Él. ¿Saben? La reacción normal de todos nosotros cuando nosotros estamos mal, cuando pecamos, cuando fuimos débiles, cuando caímos en la tentación, cuando no le fuimos fieles, la reacción normal de todo ser humano es exactamente la contraria. Es apartarse de Dios, es no querer ir a la iglesia, es no querer la Biblia, ni querer hablar con Dios, porque nos sentimos lo más hipócritas del mundo. Y de golpe se nos agarra ser justo a nosotros. ¿Verdad? De golpe se nos agarra ser justo. ¿Cómo yo, siendo tan pecador, voy a... Mi hermano, es allí en el momento en que más necesitas venir a los pies de Cristo. Es allí donde Jesús sabía, Pedro necesita ser restaurado. Pedro necesita saber que mi relación con Él no depende de su justicia, ni de lo que Él puede hacer por mí. Mi relación con Él, por Él, depende de mi amor hacia Él. Y la decisión de haber, dice el Señor, entregado mi vida por Él. Esa es la razón por la que Él tiene una relación conmigo. No en lo que Él puede hacer, sino en lo que yo hice, Jesús hizo por vos en la cruz. Y es en base a esa verdad que mi vida empieza a ser transformada. Es en esa verdad, en la cruz, en lo que Jesús hizo en la cruz, y ese amor derramado en mi vida es el que me da la fuerza, la capacidad de poder caminar en forma fiel a mi Señor. Él le abre la puerta, Él llama, Él me capacita, Él me abraza y Él me sostiene. Y dice el Señor, mi alma está muy afligida, hasta el punto de la muerte. Quédense aquí, y esta frase quiero que le quede grabado, quédense aquí y velen junto a mí. ¿Qué estaba pasando en ese momento, hermano?
en el corazón y la mente de Jesús, en todo su ser, en su espíritu, en todo, completamente. De golpe toda la angustia, el dolor y todo lo que se le venía encima se hacen patente en ese huerto. Toda la opresión, todo lo que usted puede imaginarse del mundo están puestos en la vida de Jesús. Ese terror, ese desaliento. ¿Por qué sería? ¿Sería porque él sabía que Judas venía pronto a entregarle? ¿Sería porque estaba triste sabiendo que sus amigos le iban a abandonar? Aquella persona que en la tierra más amaba, en el cual más le había abierto su corazón y le había dado todo en esos 3 años que estuvieron juntos, todos sin excepción le iban a abandonar. Y aquel que en verdad decía que era el más fiel de todo, el que más iba a expresar esa falta de fidelidad. Se debe decir porque Pilato sabía que Pilato le iba a condenar, que sus enemigos se burlarían de él y que los soldados finalmente lo iban a crucificar. Era eso lo que a Jesús le angustiaba, y seguramente era eso como ser humano, sin duda sufría. Pero era mucho más que eso. Era sentir que pronto tendría que cargar con el pecado de toda la humanidad. Era saber que iba a sufrir tal abandono en su ser como nunca antes en su existencia, y es eterno. Lo sufrió. No solamente abandono de los que estaban en la tierra con él, sino unas horas después, al otro día, a la mañana, se escucha ahí en la cruz, entre gemidos y apenas respiraciones recortadas, decir al Señor con la voz que le quedaba: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Era sufrir el peso del pecado tuyo y mío, y experimentar algo que nunca, desde la eternidad hasta la eternidad, sucedió ni sucederá jamás. La separación del Hijo del Padre por un instante, cuando Dios Padre tuvo que mirar, poner su vista en otro lado y no en su Hijo, siendo que Él cargaba con tu pecado, con mi pecado. Era eso lo que Jesús estaba sufriendo en ese momento. ¿Saben? Eso me hacía pensar, hoy ya, claro, la situación de Jesús, obviamente Jesús ya pasó todo eso. Pero creo que la actitud de los discípulos, que ellos iban a tener, darle la espalda, creo que todavía sigue sucediendo hoy con sus discípulos, hoy en la tierra. ¿Cuántas veces aún hoy actuamos de esta misma manera? Cada vez que pecamos a conciencia, le damos la espalda al Señor, siendo mucho más consciente ya y sabiendo lo que Él hizo en la cruz. Y sabiendo todo lo que tuvo que pasar por amor por mí, todo lo que entregó por amor por vos y por mí. Todo lo que nos ama. Y aún así, ¿cuántas veces le damos la espalda? Aunque sea por un rato. Por un poco de, qué sé yo, loco placer, de saciar alguna sed que no queremos saciar en Él, de conseguir algo de sentido en esta vida aparte de Cristo. Le damos la espalda con conciencia a Él. Las veces que no perdonamos a alguien, le damos la espalda a Él. Las veces que rehusamos hacer su perfecta voluntad, le damos la espalda a Él. Las veces que somos rebeldes a lo que Él quiere en nuestras vidas, en cierta forma le damos la espalda. Las veces que hablamos mal de alguien y murmuramos, le estamos dando la espalda. Cuando en nuestra arrogancia o insuficiencia pensamos aún que muchas veces no necesitamos ni siquiera orar, pues le damos la espalda. Pensá cuántas veces le diste hoy siquiera la espalda, Señor. Le digo a los discípulos: ven, quédense conmigo.
velen junto a mí. Pero los discípulos no pudieron, ¿no? Estaban muy cansados, sino que se durmieron. Versículo 40. Entonces vino Jesús a los discípulos y los halló durmiendo. Y dijo a Pedro, ¿con que no pudieron velar una hora? Wow, piensen en este contraste. Aquellos que no le iban a abandonar y aunque tuviesen que morir. Señor, te voy a seguir y si tengo que morir, voy a morir por vos. Al acto seguido, hace una hora después, Jesús le dice, por favor, ven conmigo, ellos se duermen. Fíjense, pero casi no somos nosotros así. Señor, si yo tengo que ir hasta no sé dónde por vos, Señor, yo lo voy a hacer. Si tengo que entregar mis cosas, Señor, yo lo voy a hacer. Orar una hora, no, Señor, ya no puedo. Me duermo, Señor. ¿Lee la Biblia? No, Señor, ya. Mucho. No puedo. Somos, ¿saben qué? Somos como... ¿cómo se llama este? Me olvidé. Naamán, ahí está. Eso, me olvidé. Somos como Naamán. Si Dios nos pide que hagamos proeza, no lo haríamos ahora, pero zambulliendo 7 veces en el Jordán. Eso no, es muy poco. Qué rara funciona nuestra fidelidad. Somos parecidos, a fin de cuentas, a los discípulos. Pero mi hermano, y acá quiero entrar ya al punto de la cuestión. Dice, con que no pudieron velar una hora junto a mí, velen y oren para que no entren en tentación. El espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Escuchen, otra declaración del Señor. Esto no es opcional, ni le pasa a algunos. Ni algunos son así y otros son superhombres o supermujeres espirituales. Somos todos iguales. Y al que dice que no está haciendo como Pedro diciendo, Señor, te equivocaste. Jesús está declarando una verdad del ser humano. El espíritu está dispuesto, pero escúchame bien, tu carne es débil. El espíritu está dispuesto, sí, ese espíritu que Dios puso en tu vida. Cuando creíste en Él, que tomó vida tu espíritu a través del Espíritu de Dios. Él está dispuesto a hacer la obra de Dios, a mantenerte fiel, a darte la fuerza que necesitas para seguirle, para hacer las proezas que Él quiere que hagas a través de Él, para ser un hombre y una mujer de fe, de bendición. Pero tu carne, mi carne, es débil. Va a claudicar. Va a no querer las cosas espirituales. Le va a costar disciplinarse. Le va a costar obedecer. Va a tender a ser desobediente. Va a querer rendirse antes de tiempo. Va a querer criticar a otros. Va a querer sentirse mejor que otros. Va a querer estar seguro en él mismo. Y confiar en sus propias fuerzas. No quiere descansar en el Señor, ni quiere esperar en el Señor, sino prefiere las cosas que cree tener el control. Esa es la carne. Y hasta tal punto que todavía quiere conservar su relación con Dios y cómo se siente con Dios conforme a lo que pueda hacer para Dios. Y ahí se siente bien, porque ahora hice algo para Dios. Esa es la carne. Aún intenta tontamente estar bien con el Señor, estar a cuenta con el Señor con sus propias fuerzas. Y a pesar de que vez tras vez el fracaso es notorio, y todos lo sabemos en nuestra propia vida, la carne aún sí persiste. Y nosotros muchas veces seguimos escuchando la voz de la carne. Pero mi hermano, y es aquí, y eso porque Jesús le está diciendo ahora, miren, este pedido de Jesús, quédense conmigo y velen, no era por Él. Aunque Él quería compañía, Jesús, hombre, necesitaba la compañía de sus amigos.
Pero especialmente era por ellos, era la carne de ellos. Si para Jesús él era consciente, la carne es débil, su carne, la que él vivía, aunque sin pecado, él sentía que era débil en él mismo. Mi hermano, cuánto más los discípulos que estaban tirados ahí. Y cuánto más vos y yo necesitamos saber esta realidad. Que somos débiles. Que no podemos. Yo sé, algunos van a decir, che, vine acá para que me diga que no puedo para nada. Todo contrario a una autoayuda, y sí. La verdad que sí. Pero yo te digo una cosa. Esto es verdad. Esto es realidad. Pero no te voy a dejar con eso solamente, sino que te voy a dar la respuesta del Señor para eso. Para esa realidad. Si no oramos, corremos el peligro de quedarnos dormidos en este mundo, ¿saben? Espiritualmente hablando. El que se duerme corre el peligro como Eutico. ¿Recuerdan ese joven cuando Pablo estaba enseñando allí y el joven estaba más o menos escuchando ahí al borde de la ventana y de golpe se duerme? ¡Pum! Se cae, se rompe todo. Aunque no murió, pues le resucitaron, yo no sé qué cosa se habrá roto. Pero se durmió. Hermano, y eso es una realidad. Vivimos en un mundo en guerra entre la luz y las tinieblas. Por tu alma y por las almas de muchos. El diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar, tratando de destruir todo lo que puede. Detesta a los seres humanos porque son objetos del amor de Dios. Detesta a nuestro Señor. Y se va a oponer a todo lo que sea. Y para completar eso, es el enemigo afuera junto con el mundo. Y para completar eso, tenemos un enemigo adentro, que el que acaba de decir Jesús es nuestra carne. Que está siempre oponiéndose a la voluntad de Dios y del Espíritu. En oposición a eso. Y si no velamos, la consecuencia es dormirnos. Y dormirnos en un mundo tan peligroso tiene consecuencias, hermano. En una guerra, si un soldado en medio del frente de batalla se duerme, está listo. Y esta es una realidad espiritual. Y vuelvo a decir, no es que algo que se me ocurra a mí, algo que Jesús está diciendo y declarando. Y yo sé que usted me dice, sí, yo creo eso, amén. Tiene razón, pastor, es verdad. Jesús dice velad, dice orad sin cesar, dice oren todo el tiempo, dice oren uno por otro, todo el tiempo nos está diciendo lo mismo, siempre, amén. Pero, todos lo sabemos, ¿no? Pero no lo hacemos. Pero aún así, todos sabemos que es verdad y nadie está de manera de decir, Jesús está equivocado. No es tan así como dice. No hace falta verla tanto. Hay que dormir un poco más también. No es peligroso. No, nadie dice eso. Con la palabra. Creo que nadie dice, no sé si alguno dirá. Pero por lo menos nadie se animaría a decir muy abiertamente. Pero saben, el problema es no lo que decimos. El problema es lo que hacemos. Habla mucho más fuerte de lo que decimos. Nuestras acciones hablan más fuertes que nuestras palabras. Cuando yo no digo eso, pero no tengo un tiempo para orar con el Señor. Cuando la oración no es parte vital en mi vida espiritual. Cuando no tengo un lugar donde ir a los pies de Cristo. Que cuando me equivoco puedo buscar de Él. Cuando no es parte real de mi vida. Lo que yo estoy diciendo con esa acción. Es justamente decirle, Señor, vos estás equivocado. Mi carne no es débil, Señor. Señor, yo me puedo mantener fiel. Yo en mi fuerza puedo avanzar. Yo no te necesito, Señor, para mi vida, porque no oro con vos, no te pido, no hablo con vos, Señor. Yo puedo solo. A fin de cuentas estamos diciendo como Pedro, de la misma forma hablaba y decía.
Y termino ya, pues si no me voy mucho. Hermano, esta es y espero que podamos entender, es una realidad de nuestras vidas. Y hasta que no reconozcamos de esta realidad, no vamos a poder salir. Un pueblo del Señor que tiene una actitud parecida a la de Pedro. No se puede negar que muchos tienen las mismas intenciones de ser fieles a Dios. Muchos de nosotros. Queremos realmente comprometernos con el Señor. Queremos realmente servirle. Queremos realmente crecer. Queremos realmente vivir para Él. Y habrá otros que jueguen o que no toman en serio. Habrá de todo ahí. Pero aquellos que realmente quieren servir al Señor, hacer su voluntad, crecer en Él, caminar con Él, de ser obedientes, quieren ser parte de la extensión de su reino. Quieren ser usados por el Señor. Quieren encontrar un propósito para su vida en Cristo. Quieren realmente crecer. ¿Quién quiere eso? ¿Ninguno acá? Levanta tu mano. ¿Quién quiere eso? Realmente, ¿quién quiere realmente del Señor más? Amén. ¿Verdad? Esta es una realidad, pero he aquí una verdad más grande que una montaña. Es el Señor Jesús volviéndonos a decir: no te duermas. Velad. Orad. Necesitan de mí, no pueden solo. No pueden mantenerse fieles en su propia fuerza. No pueden cumplir sus propósitos, los propósitos del Señor con nuestra propia fuerza. Nuestra carne es débil. No podemos luchar esta batalla solo. Y como hace mucho tiempo Pedro y sus discípulos, volvemos a decirles lo mismo. No, Señor. Te equivocás, Señor. Yo puedo solo. Esto hacemos cuando no oramos, hermano. Esto hacemos cuando el grito más grande está en nuestro propio orgullo. Yo puedo solo. La autosuficiencia es la señal más clara de una autosuficiencia y orgullo en nuestros corazones, es no orar. ¿Saben? Es lo que marca más claramente diciendo, y vos podés decirme que no, lo que quieras, vos podés decirme no, yo no soy así. No hace falta que digas nada. Si no oramos, si no hay esa relación profunda con Dios, esa necesidad de Él cada día. ¿Saben? A veces algunos tomamos la oración como si fuese algo que tenemos que hacer para estar cuenta con Dios, estar bien con Dios. Yo ignoré, tengo que estar bien con Dios. Mi hermano, la oración no fue hecha para eso. La oración fue hecha porque necesito del Señor. Necesito poder orar como Señor y decir: Señor, hágase tu voluntad y no la mía. Necesito de Él. Pedro y el resto de los discípulos aprendieron de sus propios fracasos y tuvieron que derramar muchas lágrimas. Tuvo que quedar su debilidad bien demostrada para que ellos puedan entender esta verdad. Pedro tuvo que llorar amargamente cuando ese gallo cantó esa mañana. Y darse cuenta que toda su jactancia y seguridad no servía de nada, que lo que Jesús le había dicho empieza a tener sentido. De verdad soy débil. De verdad, Señor, no puedo serte fiel. De verdad, Señor, necesito de ti. De verdad, Señor, quiero amarte más. Poquito tiempo después, como hablamos el domingo, encontramos a Pedro allí en esa costa. Y pidiendo al Señor, respondiendo al Señor: Pedro, ¿me amas? Y respondiendo después de 3 veces, a Pedro le costaba un poco aprender como a nosotros. Señor, tú lo sabes todo. Mi querido, la oración, y eso es algo que necesitamos aprender y crecer como iglesia, como hijos de Dios. Necesita ser parte de nuestra vida constante. Ser hombres y mujeres de adoración. ¿Saben a Jacobo, el primer mártir? Jacobo, este que fue con Jesús, uno de los 3 que siempre iba con Jesús, el hermano de Juan. ¿Saben cómo se lo conocía en la antigüedad?
Le conocían Jacobo rodillas de camello. ¿Saben por qué? Porque pasaba tanto tiempo en oración que sus rodillas habían hecho como una protección, alfombrita natural porque él pasaba mucho tiempo orando. Jacobo aprendió en el secreto del Señor la importancia de la oración. Y yo quiero en esta noche terminar con esto y orar con ustedes. Hoy es una predicación más de reflexión que otra cosa. Pero quiero invitarte. Si vos reconoces como yo que es un área en nuestra vida donde realmente puedo reconocer primero, el Señor tiene razón. Mi carne es débil. De verdad no puedo sin Él. Y quiero que la oración sea parte importante de mi vida. Yo quiero regalarte algo. Hicimos con mi señora hizo más. Yo fui el de la idea, ella la ejecutora. ¿Verdad? Y quiero dejarte una herramienta para que recuerdes hoy también y pongas en práctica en tu vida. Sencillita, es un cuadernito. Para que tengas junto a tu Biblia. Y allí vayas marcando tu lista de oración. Las cosas por las que estás orando en tu propia vida, en tu familia. Pero también motivos de oración de la iglesia y de otros. Donde puedas marcar. Y también para que el día que el Señor responda, conforme a su voluntad, también recuerdes y ponga, hoy el Señor hizo tal cosa. Hoy el Señor me dijo que no. Hoy el Señor hizo un milagro. Hoy esa persona que tanto oré para que conozca al Señor vino a los pies de Cristo. Pero que sea ese una guía junto con la palabra de Dios para que tu oración constante. Y mientras oramos, si realmente querés, reconoces que esto es una realidad en tu vida y querer, como expresión de querer un cambio o un crecimiento en este aspecto de tu vida, miren, acá están los cuadernitos. Dice así: la oración es el único lugar donde las cargas cambian de hombro. Mateo 11:28. Venid a mí, todos los que estéis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Y abajo dice: quédense aquí y velen junto a mí, para recordar de esta palabra. Si realmente Dios te está hablando y querés realmente un cambio, no importa, no te preocupes si, no, yo estoy mal, o no, estoy lejos, o no, me falta mucho, no te preocupes, mira a los discípulos, mira a Pedro, y fue invitado a entrar a la presencia de Dios. A pesar de que sabía que le iba a fallar y a pesar de que le falló tantas veces, no importa. Pero si realmente quieres más de Él y quieres crecer en oración, este no es un cuaderno especial. Lo podés hacer vos, especial delante de la presencia de Dios. Cuando Ezequías estuvo frente al ejército asirio, tremendo ejército allí por ser vencido, y liberaron las cartas de amenaza, Ezequías lo que hizo fue a la presencia de Dios y puso las cartas así delante de la presencia de Dios. Y el Señor, mira todo lo que dice el Señor. Estaba hablando contra ti y Dios actuó. Y Dios liberó a Israel y hizo un milagro tremendo de liberación a Israel. Pues este cuaderno representa un poquito eso. Eso que dejás en la presencia de Dios, Señor, esto quiero que lo que esté escrito sea tu presencia, en tu presencia. Y quiero que me dé la perseverancia, Señor, para orar cada día hasta recibir una respuesta de ti. Así como esa viuda delante del juez injusto, Señor, no dejar de clamar hasta que vos me respondas. Así que mientras cantan los hermanos, yo te voy a invitar al que quiera, vení. Llévate un regalo, pero úsalo. Úsalo para la gloria de Dios. Úsalo porque necesitas. Úsalo porque esta es una primera respuesta a tu oración. Empezar a poner en práctica tu fe en Cristo. Amén.